Y donde también tenemos problemas como países en el tema, esta especie de drama nacional que tenemos, por un lado tener extraordinarios recursos que podríamos explotar, y por el otro lado, por diversas razones, en algunos casos yo creo socialmente legítimas, de molestia de la gente porque la explotación de los recursos naturales no terminó beneficiando, miren, el Daten del Marañón nomás, ¿no? O sea, ha salido, ¿cuánto? 40.000, 50.000 millones de dólares se han producido en los últimos 40 años ahí, y la capital San Lorenzo tiene 8 horas de luz al día. Y son unos privilegiados, ¿sabes? Porque tienen luz. Y no tienen colegios, no tienen salud pública, no tienen comunicaciones, no tienen agua potable, no tienen nada. Tienen una contaminación de la gran flauta nomás, ¿no? Entonces, pero en fin, ¿qué hacemos frente a esta situación? Está con nosotros Carlos González, es gerente de Enerconsul y vocero de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para primero hablar un poco de lo que está pasando y segundo, qué es lo más importante, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo no, Nicolás? Buenos días, bienvenido, gracias por la invitación. Ahorita la situación está realmente preocupante porque nuestra producción de petróleo ha descendido terriblemente, se ha contraído la inversión debido a la caída del precio internacional del petróleo. Cuando el precio internacional cae, los primeros que contraen son los inversionistas porque cae la rentabilidad, pues, ¿no? Entonces, y el inversionista va al negocio donde hay más alta rentabilidad, sobre todo si es un negocio de alto riesgo, como el de petróleo. Entonces, estamos en un mal momento porque no hay inversión petrolera, no hay intereses, las últimas licitaciones no han sido nada... Bueno, lo del lote 192, que ni siquiera es un lugar donde hay que buscar, ahí está. No, ahí está el petróleo. Entonces, ha sido eso sumamente alarmante porque se cae la producción, no tenemos inversión y la única forma de revertir esta situación, hay que tener en cuenta también que la caída de la producción y la caída del precio afecta directamente a las regiones por el canon. Por supuesto. Por ejemplo, Loreto, Tumbes, todas estas zonas petroleras reciben 15% de canon y 3.75% de sobrecanon de la región vecina. Por ejemplo, Piura recibe 15% de canon del valor de la producción de Piura y 3.75% de sobrecanon del valor de la producción de Tumbes. Y Tumbes viceversa, por ¿no? supuesto. Entonces, todas estas regiones están afectadas por los dos factores, porque se ha caído el precio y porque se ha caído la producción. Y el canon es precio por producción por 18.75. Entonces, en esa situación, evidentemente, las regiones se preocupan. Un tema que tú acabas de mencionar y que debería ser materia de la agenda política ya futura es revisar la ley del canon. ¿Por qué? La forma como se distribuye el canon en realidad no le llega a los stakeholders primarios, a los directamente afectados. En una entrevista anterior contigo comentábamos qué diferente sería, por ejemplo, la actitud de los pescadores de Sechura si ellos vieran que parte del canon, que no todo el canon se quede en Piura o se quede en la ciudad, sino que parte del canon se viera reflejado en cámaras de refrigeración, en vías de acceso, en terminales pesqueros. Claro, pero eso a lo que te lleva, Carlos, es una reflexión sobre que, es decir, han entrado muchos recursos provenientes de la explotación minera y en este caso de los hidrocarburos, pero no ha habido un beneficio para la gente. Exacto. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Yo creo que esto parte, en primer lugar, una responsabilidad del gobierno central, pero luego, cuando se ha transferido los recursos de los gobiernos regionales y locales a este nivel de autoridades, que han sido una mezcla, por un lado, de corrupción, porque hemos visto el espectáculo el año pasado que ha sido vergonzoso, la pérdida de oportunidades, o sea, que me digan que en Ancas, por ejemplo, se han robado 500 millones de soles de comisiones ilegales, y encima ha habido, y ese es el otro aspecto, la ineficiencia en el gasto. Es decir, que no hay detrás de cada gobierno regional un plan de hacia dónde va a ir tu región, dónde es que hay que enchufar los recursos. Es correcto, y es verdad eso. O sea, tenemos que existe el recurso, en estos momentos el recurso ha caído a la tercera parte de lo que era hace un año, y dos cosas. Primero, la ineficiencia, y segundo, que está mal distribuido. Al stakeholder primario, al directamente afectado, no le llega al pescador, no le llega a la comunidad nativa, no le llega a las comunidades campesinas, etcétera. Le llega de frente a la ciudad. Y en la ciudad, y por un sistema de distribución que aprueban en el Ministerio de Economía y Finanzas, se distribuye entre el gobierno regional, los gobiernos locales, universidades, institutos, pero al stakeholder primario, al nativo, al pescador, no le llega. Eso es una cosa que se tiene que revisar junto con
la forma de poder monitorear debidamente la eficiencia como se gaste, la calidad del gasto. Claro, ¿no? pero debería haber yo por razones familiares y de mi profesión, yo he estado muy cerca del proceso en Chile. O sea, he visto el proceso de regionalización en Chile. Y el proceso, que a nadie, o sea, en Chile ha habido gobiernos democráticos, dictaduras militares, gobiernos de izquierda, y a nadie se le ha ocurrido de tener, por ejemplo, el tren, el metro de Chile, claro, ¿no? Que se construyó a lo largo de todos los gobiernos, no importara el signo político que tuvieran. Y el proceso de regionalización. Pero era un proceso de regionalización donde había un plan detrás de cada región. ¿Cuáles son los poderes que tiene esta región? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Qué cosas puede producir y para quién? Y por lo tanto, ¿cuánta plata hay que meter y en qué? Es decir, en educación, en infraestructura, sí, Entonces, yo creo que ¿por qué no podemos tener eso nosotros? Debería, por eso decía yo, debería ser parte de la agenda política, del acuerdo nacional, etcétera, ese tema, específicamente para ver cómo nosotros tenemos otra forma, además, otra forma de que las regiones perciban la actividad extractiva del petróleo, que no es igual que la de minería. Eso es por un lado, pero lo más grave de todo esto es que la producción se nos está yendo en caída libre. Entonces tenemos que hacer algo para levantar la producción. El jueves pasado hubo un evento que organizó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos precisamente, dirigido con el objetivo de alcanzar propuestas para lo que debe ser la agenda política de los próximos años, el próximo gobierno o parte del plan de desarrollo nacional que debería ser asumido por todos, sea cual fuere los partidos políticos que participen, pero que todos hagan carne de esta situación porque a todos nos está afectando. Un tema es qué hacer para incentivar las inversiones. ¿Por qué es que se están yendo los inversionistas a otros países y no vienen al Perú? Sí, el plan de competitividad. En estos momentos Perú-Petro ya, tengo entendido, ha iniciado un estudio de competitividad o está por iniciar un estudio de competitividad que no se hacía hace años. Entonces ya ahora lo va a hacer para ver la fotografía de en qué situación estamos nosotros en competitividad frente a otros países y explicarnos por qué es que se van a Nicaragua, por qué se van a Jamaica, por qué se van a Cuba a invertir en Cuba y no vienen acá. Entonces ese es un punto. Después el otro punto es, a partir de ahí seguramente vamos a tener cambios en las condiciones económicas, reforma de algunas condiciones de permisos, etcétera, etcétera. Pero la Sociedad Peruana de Hidrocarburos hizo alcances en este evento precisos. Por ejemplo, una cosa que nos está faltando ya es tiempo de que tengamos, por ejemplo, un viceministerio de hidrocarburos. Nosotros en Perú tenemos Ministerio de Energía y Minas, viceministro de Minas y viceministro de Energía. Y generalmente el viceministro de Energía es eléctrico, no es petrolero. Rara vez tenemos un viceministro petrolero. Crear un viceministro de hidrocarburos le va a permitir una atención más de cuidado al sector de hidrocarburos. En el sector eléctrico, y es natural que el viceministro de Energía sea eléctrico porque el sector eléctrico es muy importante en el Perú. Pero el petrolero también necesita mucha atención. Ahora, ustedes están proponiendo que, estoy leyendo acá, aprovechar el potencial geológico hidrocarburífero del Perú. Y acá dice que el 65% de las cuencas están subexploradas. Es correcto. Eso representa más o menos, claro, 65. Nosotros no recuerdo exactamente el número de cuencas que hay acá en el Perú, creo que son 14, 18, lo que decía el geólogo en su exposición que hizo el ingeniero Seminario. Pero él decía, en su parte de resumen, son más o menos 50 millones de hectáreas que están disponibles para poder ser contratadas. O sea, tenemos potencial. Cada vez que nosotros hemos ni siquiera sabemos cuánto es lo que tenemos. Eso es lo que estamos diciendo. Eso hay que explorarlo, pero está subexplorado o no explorado. ¿No? Entonces, eso hay que... Pero la forma de hacerlo es incentivando a que vengan los inversionistas. Y la forma que venga el inversionista va a ser creando condiciones de rentabilidad-riesgo. Esa es una relación que aplica en todo el mundo. O sea, la rentabilidad que yo espero del negocio está en función del riesgo que está corriendo. Una de los cuestionamientos que se ha hecho es el precio que hay que pagar por atraer la inversión en términos, por ejemplo, ambientales. Pero eso ya no pasa en ninguna parte del mundo. Ya los estándares, es decir, la tragedia que nos ha ocurrido a lo largo de 40, 50 años, es decir, ya no es lo que está ocurriendo. Es decir, no tienes que ceder en términos ambientales para que vengan, porque esas reglas las tienes en todos lados y en algunos casos incluso más estrictas de lo que tenemos. Y es más, hay empresas que tienen ellos mismos, se autorregulan con mucho más rigurosidad
que lo que dicen las normas. O sea, eso no es ya un problema. Lo que tenemos nosotros como pasivos ambientales, en la mayoría de los casos, son herencia de la época en que no estaba regulado esto, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al tema, cambiar las condiciones para que vengan las empresas, revisar la ley orgánica de hidrocarburos es urgente. La ley orgánica de hidrocarburos fue una buena ley en el año 93, pero han pasado ya más de 22 años y debiera ser ya materia de revisión. Y introducir, digamos, aquello que yo entiendo es lo que usted va, en el parámetro de que no, por decirlo de una manera bien grosera, no nos vamos a bajar los pantalones en términos ambientales porque no es lo que está pasando en el mundo. Pero por el otro lado, tener del lado de la empresa privada, recoger la experiencia de la empresa privada para la gestión pública, en el sentido que tienes que ser competitivo. O sea, te estás sentando en una mesa donde hay 20 más que están ofreciéndole a los inversionistas opciones, y la tuya tiene que ser la mejor. Por alguna razón tiene que ser la más atractiva. Ahorita tenemos, por ejemplo, nosotros un reglamento de calificación de empresas petroleras que se hizo en el año 93, 94 y se modificó el 2004. Ahí existen 3 rubros de calificación: la calificación técnica, la calificación económica y la calificación legal. Por ejemplo, una variable nueva que debería contemplar el nuevo gobierno es que se incorpore en el reglamento de calificación de empresas la calificación ambiental. O sea, tus antecedentes ambientales te pueden descalificar. Claro. No, una empresa que tiene un mal antecedente, entripados ambientales, claro, no pasa, no entra. No, simplemente claro. Esa discusión ya está. Eso, por ejemplo, debería incorporarse. O sea, hay que incorporar condiciones promotoras, pero también nuevas restricciones acordes a la nueva época, ¿no es cierto? Pero, y sobre todo, son 2 temas creo que fundamentales: los plazos en los permisos, etcétera, y el tema de las condiciones económicas de los contratos. Ahí no somos competitivos con el resto del mundo, sí, así de sencillo, y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias a Carlos González, vocero de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, por estar con nosotros. Y háganle caso, hay que hacer un viceministerio pues de hidrocarburos, hay que ponerse las pilas. El recurso está ahí, lo que hay que hacer es explotarlo con inteligencia, con audacia, ¿no? Y para eso, ¿cuánto le estamos pagando a los funcionarios? Ahora que nos pelamos que había que contratar a los mejores, que 30.000 soles, ya pues, contratemos a los mejores porque hagan su chamba. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos González por esto. La situación es encontrando nuevas reservas y aumentando la producción. Entonces, frente a esta situación, reservas y aumentando la producción.